Gracias por estar aquí. Gracias por la invitación, señor Rocha. A ver, doctor, empecemos por favor por lo de la Junta Nacional de Justicia. ¿Qué le deja a usted esta primera etapa? Yo, por lo menos de manera personal, lo considero un fracaso, porque se debería haber escogido por lo menos a alguien, y cuando se tenía a uno, al final se le terminó borrando, y en esta primera etapa de elección no tenemos a nadie como parte de la Junta Nacional de Justicia. ¿A usted qué le parece? Una honda preocupación, es lo que me genera, porque estamos en una situación prácticamente de indefinición debido a este fracaso en un intento de por lo menos elegir a un miembro que supuestamente había pasado todas las vallas. Y todo esto me parece a mí que es producto de una serie de factores que concurren lamentablemente. Uno de ellos es el apresuramiento con el que el Ejecutivo consiguió esta parte de la reforma judicial, que no es toda, porque la reforma judicial comprende una serie de aspectos que todavía no se han tocado. La reforma de lo que fue el Consejo Nacional de la Magistratura nos iba a permitir evitar los escollos o trabas e inconvenientes que se presentaban en el acceso a la carrera judicial y fiscal, lamentablemente por haber sido copado y haber sido utilizado para un copamiento político con fines que lamentablemente han sido evidentes y que han facilitado que la corrupción se extienda en nuestro país. Ese factor del apuro, el apresuramiento y la falta de diálogo para buscar la mejor solución que se traduzca no solamente en la reforma constitucional, en lo que concierne a la conformación de lo que fue el Consejo Nacional de la Magistratura, hoy la Junta Nacional de Justicia, sino también en el debate mismo en el Parlamento Nacional respecto a cómo debía realizarse el proceso de nombramiento de los miembros de la Comisión. Punto clave, Nacional. ¿no? Punto clave. Y se ha privilegiado en la ley orgánica, en cuanto al proceso de selección, el tema de los conocimientos. Cuando un concurso de méritos, que es lo que consagra no solamente la Constitución, sino también la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en cuanto a la forma como se debe acceder a la administración pública, es a través de la meritocracia. Pero la meritocracia no es necesaria y única y exclusivamente los conocimientos. Exacto. La meritocracia es en todo caso una trayectoria personal, académica y de función pública impecable. Claro, habla de un concurso de méritos. Y los méritos los puedes asumir en tu larga trayectoria limpia. Limpia, que es mucho más valioso que los conocimientos que pueda tener. Hay gente que tiene, y lo voy a poner de ejemplo, por ejemplo, el señor Inostroza. ¿Alguien duda que el señor Inostroza tenga conocimientos de derecho? Ocupó el primer puesto en los concursos. Por supuesto, nadie lo puede dudar, ¿no? Así es. Pero esto basta para... Ese es el mérito que se necesita para formar parte de la Junta Nacional de Justicia. De ninguna manera. Y bueno, a todo este proceso en el que han concurrido factores lamentables, como los que hemos estado señalando, hay que añadir adicionalmente que la comisión especial, que está integrada por personas muy distinguidas y de muy buena trayectoria, han tenido que verse prácticamente encasillados o con una camisa de fuerza que era la ley orgánica, y han tenido que, en el reglamento que ellos han aprobado para desarrollar este concurso, privilegiar el tema de los conocimientos con una prueba que ya hemos visto también ha dado como resultado que de 104 postulantes solamente aprueben 3, sí. Y de esos 3, solo uno puede haber pasado todas las vallas, y lamentablemente ahí se detectó que ha habido una omisión, y eso sí es atribuible a la comisión especial. Yo no quiero dudar de la idoneidad de todos los miembros, que son distinguidos profesionales de una limpia trayectoria. Lo que ocurre es que de repente no han tenido el apoyo logístico para poder completar la información de los 3 últimos participantes en este concurso, para comprobar entiendo su diplomacia, mi estimado doctor Urriola, entiendo su diplomacia, pero ¿cómo, si son las cabezas? Es como que yo le pida
como que yo vea una falla constitucional dentro del proceso, sabiendo que tenemos ahí al doctor Blume. Entonces el doctor Blume ve un tema constitucional, lo primero que tiene que hacer es recurrir a su institución y decir, oye, veamos este tema que es constitucional, porque si hay una falla no la podemos permitir. Si está la señora fiscal de la Nación, el presidente del Poder Judicial, temas de esta naturaleza no se pueden escapar. Han concurrido una serie de factores, lamentablemente, y en este momento no se encuentra una solución, y lo único que existe en ciernes es una solicitud de una iniciativa legislativa para prorrogar el plazo y hacer algunos ajustes en el sistema de elección, que ojalá se encuentre. ¿Qué se podría ajustar ahí, doctor Urbiola? A mí me parece que este concurso abierto de manera universal no ha permitido que, y además privilegiando el tema de los conocimientos, que generalmente a veces ahuyenta a personas que tienen una amplia trayectoria, pero que no se van a someter pues, a una prueba de conocimientos, que los pueden tener, pero que a veces está librada a una serie de circunstancias que pueden desalentar a quienes verdaderamente podrían ocupar este puesto. Claro, hay personas que dictan cátedra en el extranjero, así por el amor es, de Dios, y cátedras universidades muy importantes, ¿no? Se van a someter a un examen de conocimiento. Ya se ha dicho que para ser juez, ¿no? y con mayor razón para quien elige a los jueces, lo primero que deben tener como requisito es ser honestos, ser caballeros, y si saben de derecho, mucho mejor. Mucho mejor. De tal manera que creo que eso se ha olvidado, no se ha tenido en cuenta, y se tradujo eso en la ley orgánica. Yo creo que podría generarse una modificación, no de la Constitución, porque en todo caso la Constitución, en lo que concierne a lo que es ahora la Junta Nacional de Justicia, menciona de que para el ingreso a ser miembro de la Junta Nacional de Justicia se debe pasar por un concurso de méritos. No especifica el tema de los examen de conocimiento. Exactamente. Entonces, es la ley orgánica que se aprobó en Congreso y que se puede modificar ahora para que se establezca un sistema que permita, por ejemplo, y yo ya lo he dicho en otro medio, en una entrevista, que las facultades de Derecho de las universidades públicas y privadas, con más de X años, podrían ser 20, 30 años, debidamente licenciadas por la autoridad competente, pueden hacer propuestas institucionales de sus más destacados juristas que pueden estar en actividad o que hayan estado en actividad. ¿No podría haber un problema ahí teniendo en cuenta que los representantes de las universidades privadas y públicas forman parte de... No. Es decir, es que eso no... Actualmente quienes están ahí son de las dos universidades, una privada y otra pública, con más de 50 años de antigüedad para integrarla, pero eso no descalifica que las universidades y dentro de los decanos o exdecanos que ellos consideren conveniente puedan ser simplemente propuestos, nada más, propuestas. Y estas propuestas van a ingresar a este proceso de selección de méritos por su trayectoria, ¿no? Por su desenvolvimiento personal, y que hay que tener en cuenta la idoneidad, sobre todo ética y moral, para que con las puntuaciones correspondientes puedan pasar esta prueba de selección y finalmente poder tener los 7 titulares y los 7 suplentes. Sí, claro. Esto no quiere decir de que no se le someta a un proceso de selección, un concurso de méritos, pero ya vamos a tener el aval de instituciones académicas que van a hacer propuestas, y al proponer a una persona que ha sido decana o es decana de una facultad de Derecho con cierta trayectoria, ¿no? Ellos garanticen de que esa persona es idónea. Ahora, no sé, esto podría ser. Sí, es un primer. Sí, claro. Primer ellos, entre otros, porque no sé si en realidad todos, eso lo conoce usted muchísimo mejor que yo no sé si todos los abogados destacados y con extraordinaria trayectoria han terminado siendo decanos o exdecanos en alguna oportunidad. Podrían ser o profesores principales con ciertos años de antigüedad. Ajá, bueno, eso sí, la mayoría. Exdecanos con mayor razón, o profesores principales, ¿no es cierto?, con X años de docencia universitaria,
que por acuerdo del Consejo de Facultad sean postulados, de tal manera que con eso vamos a limitar de que cualquiera, como hemos visto, dentro de los 104 había personalidades, entre comillas, que en realidad querían tentar el acceso a la Junta Nacional de Justicia, pero que no tenían la calificación. Y había también gente muy destacada que no pasó la prueba de conocimientos. Entonces yo creo que si son las facultades de Derecho las que hacen propuestas para que ingresen a un proceso de selección, podríamos quizás encontrar una fórmula para hacer una preselección de quienes podrían resultar elegidos miembros de la Junta Nacional de Justicia. Y además creo que tenemos una ligera ventaja con la primera etapa, es que ya tenemos a quienes podrían presentar esa fórmula o una fórmula buena, que serían los propios miembros del comité especial. O sea, ellos mismos podrían darse cuenta de lo que ha ocurrido de esto, ¿no es cierto? Tremendo traspiés, y decir, oye, así no podemos. Así no podemos, así es. Yo creo que esta sería una forma de establecer un primer tamiz, un primer filtro, para que sean las instituciones académicas las que hagan propuestas. Y claro está, una universidad que ha sido licenciada y que quiere mantener su prestigio como institución educativa seria, no va a proponer a cualquiera, pues. Claro. Va a tener que proponer a sus más brillantes bueno, ahora, académicos. Doctora, porque recuerde usted que en el Consejo Nacional de la Magistratura habían personajes propuestos por universidades. Sí, ¿no? Pero es que era un sistema en el que universidades con 2 años de antigüedad... Cualquiera proponía. Así es. Y eran universidades privadas vinculadas a personajes políticos. Sí, claro. O sea, no vamos a regresar a ese tema. Por eso digo, facultades de Derecho, universidades públicas y privadas con X años de antigüedad y debidamente licenciadas, no van a elegir a un representante ante la Junta Nacional de Justicia, van a proponer a un candidato. Y ese candidato ingresará a la selección correspondiente. Pero estamos ya estableciendo un tamiz, un filtro previo que va a permitir que no cualquiera pues, se presente al concurso. Ahora, antes de preguntarle por el tribunal, porque el tiempo me está ganando, doctor Ubiela, pero ¿qué significa? Explíqueselo, por favor, a la población, porque a veces cuando uno habla de estas cosas, de instituciones, de derecho, de estas cosas, la gente no tiene por qué entenderlo al revés y al derecho, pero ¿qué significa que tengamos un año? Porque se ha pedido la extensión hasta diciembre, sin una Junta Nacional de Justicia. ¿Qué va a pasar con el Poder Judicial, con el sistema de justicia, con el Ministerio Público? Es grave la situación, porque ya cuando estaba funcionando el Consejo Nacional de la Magistratura, habían procesos que estaban próximos, procesos disciplinarios, sancionatorios y de ratificación, que estaban próximos a prescribir, y de tal manera que era urgente que otra institución, que en este caso era la Junta Nacional de Justicia, sustituya al Consejo para que continúe esos procesos y se evite la prescripción. Ese es uno de los grandes problemas, sobre todo en los procesos sancionatorios que están pendientes respecto de jueces y fiscales en todas las instancias. Se podría incluso dejar de lado o que espere el tema de la ratificación de cada 7 años de los magistrados. No, pero jueces que debían ser sancionados siguen ejerciendo. Y que deberían ser separados, están en funciones. Entonces, ese es uno de los grandes problemas. Y el otro problema es el tema relacionado a la declaración de emergencia del Consejo Nacional de Magistratura, que también tenía un plazo. Entonces, eso se va a tener que arreglar aprobando la ley que se ha presentado para prorrogar, en todo caso, estos. Pero lo interesante sería que no se mantenga el sistema, ¿no?, de pruebas de conocimiento. Y yo creo que hay que hacer estas modificaciones. Ahora, si se mantiene sería una terquedad, ¿no, doctor? Porque yo creo que todos le están diciendo a estos señores de la Junta Especial, oye, vamos, los han mandado al campo de batalla con un tenedor de plástico a luchar esta guerra que ustedes no la pueden hacer así. Efectivamente, efectivamente. Y también una lección para el Ejecutivo, de que tiene que dejar trabajar al Legislativo sin presiones. Y ojalá que esta lección que tenemos en la reforma judicial parcial, ciertamente, no se repita en la reforma política que está en proceso en el Parlamento Nacional, y que más bien se dediquen
a debatir como lo están haciendo. Yo veo que la actuación de uno de los distinguidos miembros de la comisión especial que nombró el Ejecutivo para proponer la reforma, el señor Tanaka, está haciendo una serie de esclarecimientos muy interesantes respecto a las propuestas del Ejecutivo, que ojalá puedan ser debidamente comprendidas por la Comisión de Constitución y luego en el Pleno, porque creo que esa es la forma, el debate, y en el que el Ejecutivo tiene una gran responsabilidad. Si bien el Legislativo es el único órgano que tiene la potestad de legislar, y sobre todo en materia de reforma constitucional, eso no libera de la obligación que tiene de ir al Congreso y debatir. Y explicar. Y debatir, porque tiene voz, no tiene voto, pero sí debe ir. En la oportunidad en que se debatió la reforma judicial que ha dado como resultado todos estos problemas de la Junta Nacional de Justicia, creo que no se produjo este debate y toda esta tarea ilustrativa por parte de quienes propusieron las reformas. Regáleme unos minutos más, doctor Olviola, por favor, con mayor gusto. Pero aquí entra a tallar algo que el doctor estaba mencionando también, y es cuánta confianza le tenemos al debate dentro del legislativo también. O sea, ¿qué legislativos tenemos en el que se debaten este tipo de cosas que deberían ser técnicas, conscientes, producto de un análisis real y no de una bronca donde más se escuchan insultos que otra cosa? Pero vamos al corte y regresamos para analizar esto con el doctor Óscar Urviola, es presidente del Tribunal Constitucional. Ya venimos. Todos los días tu diario Exitosa trae el super billetón. Regalamos 5,000 soles semanales. Son 20 premios de 100 soles, 10 de 200 y 2 de 500 soles. Solo tiene que tomar una foto al código, anotar su DNI y seguir las indicaciones que aparecen en el cupón. Sorteo todos los sábados y la lista de ganadores aparece los domingos. Compre y gane con el super billetón de Exitosa, el diario del Perú. Sorteo sábado 29 de junio. Válido solo para Lima. Se recoge el premio con el diario y código ganador. Ladies and gentlemen. Los golpes de Taylor un poco abiertos. Nuevamente la derecha de Chávez. Ahí está. A dormir, pero para siempre. Fiesta Caribeña, el programa musical de la televisión, tiene este sábado unos invitados muy especiales. Desde Venezuela, Orquesta Salserín con mucho swing. Davis Orozco. Me vuelvo a enamorar, me vuelvo a enamorar. La encantadora Mari Carmen Marín con orquesta y coros en vivo. Me tenías, ¿por qué te fuiste? Y el gran Marco Antonio Guerrero con sus mejores éxitos. Al llegar la madrugada, siento celos y lloro. No te pierdas este sábado Fiesta Caribeña a partir de las 8 de la noche por Exitosa TV. Anima la carismática Morelia García. Muy bien, señores, continuamos con el programa 10 de la mañana con 5 minutos. El doctor Urviola nos decía que esto es producto también del aceleramiento, de la falta del debate, de la normatividad que crea la Junta Nacional de Justicia y que manda a emergencia el Consejo Nacional de la Magistratura, a todas luces ahora corrupto en su mayoría. Pero yo le decía al doctor, ok, puede ser, nos faltó ese debate intenso, pero creo que hay más de una ocasión en que se puede demostrar que estos debates en el Congreso de la República no pasan por una discusión técnica real. O sea, ¿cómo discutes un tema de una institución tipo Junta Nacional de Justicia? Con gente que sabe del tema, ¿no es cierto? Que te puede discutir con conocimiento, con casuística, con leyes, con normas constitucionales, o sea, con algún elemento, y te puede debatir sobre el fondo. Pero en el Congreso que tenemos, mi estimado doctor, a veces eso es mucho pedir.
toda generalización se dice que es una ofensa, en el sentido de que podemos considerar en el mismo saco a justos y pecadores. Exacto, es cierto. ¿No? Yo creo que sí hay excepciones. Ahora, me parece a mí que este tema, en mi concepto, es producto de algo que lamentablemente no ha sido preocupación del Ejecutivo ni del Legislativo. Y es el tema de la unicameralidad, señor Rocha. Esta Cámara cumplió su rol político desde el 93 hasta hace poco. La idea era concentrar el poder en una sola Cámara que podía ser manejada, una sola Cámara que legisla, representa y fiscaliza, y además tiene funciones de elegir a los magistrados del tribunal, a los miembros del Banco Central de Reserva, al defensor del pueblo, al contralor. Entonces, todas estas funciones no las puede cumplir a cabalidad una sola Cámara. Y en reformas estructurales, tanto políticas como económicas, ¿no?, de reforma constitucional o reforma legislativa, si el debate es pobre en la Cámara Baja, el debate reflexivo tiene que ser en la Cámara Alta. Entonces, ahí la necesidad, que lamentablemente se ha soslayado, de restablecer el tema de la bicameralidad. Porque, por ejemplo, el tema del nombramiento de los magistrados del Tribunal Constitucional debería estar a cargo del Senado. Y si una ley se aprueba de reforma constitucional en la Cámara Baja, tendrá que ir en revisión a la Cámara de Senadores. Entonces, hay dos alternativas que pueden ser debatidas. Interesante lo que usted nos dice, doctor Urbiola, pero yo tengo una pregunta frente a ese tema. ¿De dónde se va a escoger a los miembros del Senado en nuestro país? Yo creo que nuestra sociedad tiene recursos humanos. Lo que ocurre es que ha habido tanto desprestigio de la clase política por la intervención de politiqueros e incluso de personas con aspiraciones muy personales, muy individuales y lamentablemente económicas, que han incursionado en política, invirtiendo. Y pues la han desprestigiado totalmente. Que han desprestigiado y que han hecho que las personas realmente con aspiración de servir a su país, de ejercer una actividad política que es muy digna, se han tenido que apartar. Y no deberíamos ir más bien por etapas, doctor Urbiola, y antes de pensar en una bicameralidad, pensar realmente en un fortalecimiento, pero un fortalecimiento real, no de boca, de las organizaciones políticas que nos permitan ser la base en la cual los ciudadanos podamos elegir. Es decir, voy a tener, mire, hemos escogido 130 y entre los 130 hay un prófugo de la justicia, hay uno preso, hay como 4 o 5 que se están pidiendo el levantamiento de la inmunidad, una señora que estudiaba sin alumnos, el otro señor que no sabe dónde estudió la primaria, la secundaria. O sea, usted tiene razón, no es bueno generalizar, acostumbro no hacerlo, y en eso le doy total la razón. Hay algunos parlamentarios buenos, pero no nos ha tocado la mayoría. Si de estos 130 no hemos podido rescatar, porque no hemos tenido cómo hacemos para rescatar, qué sé yo, 150 entre diputados y senadores? No, es que, señor Rocha, yo creo que lo que tenemos actualmente es producto de un accidente en nuestra vida social, democrática y política. Hay que tener en cuenta que los partidos políticos, entre comillas, creo que son muy pocos los que podrían tener esa categoría de partido político. Lo que han hecho es reclutar gente con capacidad económica para fomentar una campaña política, un proceso electoral que ha dado como resultado lo que tenemos actualmente. Que eso realmente no es lo que queremos. Queremos una representación, una auténtica representación, no solamente en calidad, sino en número. Actualmente el Perú tiene la representación parlamentaria más pobre en el mundo, si establecemos la relación habitante... Pues claro, población, número de parlamentarios. Entonces, la democracia es el único sistema que se ha inventado hasta ahora, no hay otro, con muchos defectos, no es perfecto, pero es el mejor. Y la democracia cuesta. Y yo creo que una sola Cámara en un país de más de 30 millones de habitantes, con una geografía tan accidentada, tan diversa, ¿no?, con una sociedad
que no es una sola clase, sino que es en realidad tan variada, étnica y económica y hasta socialmente, y que para poderse integrar en una sola clase necesita una debida representación, no puede estar representada por una sola Cámara de 130. Ahora, esto que usted denomina un accidente en la historia política no es un accidente nuevo, ni un accidente de este año. Recordemos cómo venía precedida el Congreso de la República bicameral hasta antes que Alberto Fujimori decida el autogolpe del 5 de abril y la convierte en unicameral. Tampoco es que haya sido la mejor Cámara de todas. Usted participaba en el Congreso de la República. Yo le voy a decir que justamente por conocer, no solo en la teoría, sino en la práctica, ese sistema bicameral al que yo no regresaría, porque en la doctrina constitucional hay muchos sistemas bicamerales. Ese sistema bicameral que tuvimos con la Constitución del 79 era un sistema bicameral de cámaras gemelas. ¿Qué quería decir esto? Que las dos cámaras competían en la labor legislativa. La cámara supuestamente revisora, que era el Senado, no era una cámara revisora única y exclusivamente, era una cámara que también tenía iniciativa legislativa. Y habían senadores y diputados, muchos de ellos hermanos, que presentaban los proyectos copiados en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados y luego competían a ver quién aprobaba primero, o a ver si los dos proyectos presentados en la de senadores y diputados, con lo cual la agenda legislativa se abultaba simple y llanamente por ese sistema de competencia. Lo que queremos es un sistema bicameral que en la doctrina se conoce como sistema imperfecto, en el que ambas cámaras tienen funciones privativas, es decir, la Cámara Política, que es muy necesario que sea una Cámara Política para que sea la Cámara en la que se puedan distender todas las tensiones que se generan en una sociedad, y con mayor razón una sociedad como la nuestra, donde hay tantas diferencias sociales, económicas y tantas cosas por hacer. La Cámara Política cumple esa función. Si no hubiese una Cámara Política, como que de hecho en este momento no es tan eficiente, se producen y nacen los frentes locales, regionales, porque sienten de que no están representados. Si hubiese una Cámara Política que efectivamente represente, yo le aseguro que desaparecerían todos estos frentes locales, regionales que generan convulsión. Porque ese es el rol de la Cámara Política. Ya, pero yo regreso a la pregunta que le hacía antes entonces, porque, a ver, más allá del sistema, hemos tenido una bicameral que usted me dice no regresaría al sistema de esa bicameral, pero luego de eso hemos tenido una unicameral que también ha sido un desastre. Así es. ¿No es cierto? Porque no puede hacer todo. Sí, ha sido un desastre. Antes de querer regresar a la bicameral, ¿no sería como pretender que corra un niño que está en pañales? Es decir, no hemos destrozado este sistema como para querer correr ahora. Yo creo que no. Lo que habría que hacer es que a la Cámara de Senadores vayan personas que por lo menos han desempeñado alguna función de responsabilidad. Y no solamente estableciendo 45 años como fue el proyecto, simplemente la edad, sino que puedan haber tenido alguna responsabilidad de gobierno. Gobiernos, por ejemplo, gobernadores regionales, ¿no? O sea, los que conozcan qué es el sistema. Exactamente. Establecer para que la Cámara de Senadores efectivamente sea una Cámara reflexiva y en el que quienes han tenido ya una responsabilidad política, administrativa, puedan aportar sus conocimientos para que esa Cámara efectivamente sea una Cámara reflexiva y podamos garantizar lo que en todo Parlamento debe existir, el doble debate. Actualmente el sistema unicameral dice que garantiza el doble debate para que una ley aprobada en primer debate vaya en segundo debate. Pero ¿qué ocurre? Que generalmente todas las exoneran del segundo debate. Recomiendo exonerar del segundo debate. Aprueban todos, se acabó. No hay segundo debate. Entonces, eso no es garantía, pues, de ninguna manera. Yo digo que la madre de todos nuestros males en este momento es el sistema unicameral. ¿Usted cree? En el tema legislativo, legislación deficiente, con muchos errores. En el tema de representación, deficiente, la más baja del mundo. En el tema de fiscalización, se concentra. Deficiente también. Deficiente. Y en el tema de nombramiento de altas dignidades en el sistema democrático, igual. Y ahí entramos al tema del Tribunal Constitucional. Muchos dicen, ya venció,
que se vayan. No se pueden ir. No se pueden ir, pues. ¿Por qué? Porque lo que ha querido la ley orgánica del Tribunal Constitucional es que ante el incumplimiento del Parlamento en nombrar a los nuevos miembros del tribunal, el sistema de control constitucional no se ve afectado. Claro, que no existe un vacío, ¿no? Exactamente. Un hueco ahí. Imagínense qué pasaría si el Parlamento no elige a los representantes y la ley hubiese establecido de que al vencer su mandato se van. ¿Qué pasa? No habría sistema de control. Claro, si hay una norma inconstitucional, ¿quién la ve? ¿Qué mejor situación, ¿no? Para el Parlamento Nacional, que no existe un órgano que le diga esa ley es inconstitucional, Claro. y la expectoro del ordenamiento jurídico, Es la verdad, derogo. Es verdad, es verdad. Doctor Luis, ha sido un gusto haber conversado con usted. Para mí es el gusto, Muy señor amable. Rocha. Muchísimas un gusto. gracias. Y además agradecido por esta invitación. No, muy amable a usted por venir. Señores, tenemos que irnos un corte, me pasé un par de minutitos, regresamos con mucho más, no se muevan, esto es Exitosa Perú.